Dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis, digan, no al conformismo, a este siglo, o sea, a este sistema mundanal. La palabra siglo ahí viene del término cosmos, que se refiere al mundo, del mismo del que habla Santiago y del mismo que habla Juan, cuando dice, sin mancha del cosmos, del siglo, del mundo. O dice, no améis el cosmos, el mundo, ni las cosas que están en ese cosmos, en ese mundo. Y aquí habla de ese tipo de mundo, ese sistema mundanal. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, una metamorfosis por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Estamos hablando sobre 7 síntomas de malestar espiritual. Hemos hablado ya de varios de ellos, comenzando con el sueño espiritual. Hemos hablado del desánimo espiritual, hemos hablado de la pesadez espiritual, hemos hablado de la frialdad espiritual, hemos hablado de la tibieza espiritual, y hoy nos corresponde hablar de este llamado el conformismo espiritual. Digan, conformismo espiritual. Y tomen asiento diciendo no al conformismo espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios por los hermanos, por los que van llegando también. Dios los bendiga, por los amigos, por las hermanas en general, por este momento de adoración y de alabanza. Qué lindo es poder alabar con gozo, con libertad. Y gracias a Dios por su vida, cada uno de ustedes. Sé que esta palabra que me ha bendecido tremendamente, creo que también le va a bendecir a usted. Y más aún porque ya hemos hablado sobre sanidad interior en el sentido del alma. Tuvimos toda una serie de sanidad interior referente a asuntos almáticos o asuntos del alma. Ahora estaremos enfocándonos, y ya hemos venido en ello desde hace un tiempo, hablando sobre sanidad interior, pero en el sentido del espíritu, la sanidad interior del espíritu. Y por eso, con la ayuda del Señor, hemos venido abordando esto a lo que le hemos llamado los 7 síntomas de malestar espiritual. Por supuesto, existen otros, pero que cuando usted los analiza, usted se dará cuenta que todos se desprenden de estos mismos. Es decir, todos los otros síntomas pueden proceder de este. Alguna vez escuché un mensaje titulado amnesia espiritual, entre otros. Y cuando uno hace un análisis riguroso de estos 7, estos son como los colores primarios de los cuales proceden todos los demás. Así mismo ocurre acá. Estos son los 7 síntomas primarios de los cuales proceden todos los demás. Y como a modo de una, digamos, una síntesis, un recordatorio, una reflexión breve, quiero solo mencionarle todos los anteriores y una palabra clave de cada uno de ellos, para luego poder entrar de lleno en lo que hoy me compete con la ayuda del Señor en los minutos que me han sido asignados. Número 1, cuando hablamos de sueño espiritual, el efecto más notable del sueño espiritual es la muerte espiritual, y eso produce inactividad en el cristiano. Número 2, cuando hablamos de la pesadez espiritual, el efecto más terrible es que impide que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida, y eso produce un bloqueo espiritual en la vida del cristiano. Número 3, el desánimo espiritual, su efecto es la falta de prosperidad y fruto en la vida espiritual, y eso trae un estancamiento en la vida del cristiano. Cada uno ya han tenido su propio espacio para ser explicados. Número 4, frialdad espiritual, el efecto es alejamiento de la presencia de Dios, y yo he usado una palabra larga, pero es la que para poderla poner allí, y es la palabra desapasionamiento, porque una persona pierde toda pasión por las cosas de Dios. Número 5, la tibieza espiritual. El efecto terrible es que lleva a quien lo padece a ser un vomitivo para la boca de Dios, y a esto le he llamado una degradación espiritual. La persona entra, como lo había explicado de otra forma, es que cada uno de estos va como un escalafón hacia el infierno, es como un declive, es como una escalera hacia el abismo, porque cada uno es peor que el otro. Y como me he esforzado tratando de demostrar cómo cada uno es tan terrible, y se darán cuenta cómo los últimos, que ya a partir de hoy estamos dando ya el penúltimo de ellos, son peores que todos los anteriores, porque en realidad todos estos contienen todo lo demás, pero agregan
unos elementos más. En ese sentido, cuando una persona entra por el sueño espiritual, empieza a descender a la pesadez espiritual, cae al desánimo espiritual, sigue bajando a la frialdad espiritual, sigue bajando a la tibieza espiritual y cae muy profundo en lo que hoy le vamos a hablar sobre el conformismo espiritual. Vamos a hablar de esto y ya estaré hablando luego de los últimos en el resumen de todo esto. Y como podemos ver, una de las maneras prácticas que hemos venido desarrollando es analizando, número uno, una pequeña definición de lo que implica este síntoma. Número dos, algunas causas del por qué o cómo es que una persona cae en este asunto. Y número tres, también algún efecto, que es un efecto nocivo detrás de cada uno de estos síntomas. Y por último, algunas indicaciones particulares a la luz de la Biblia. Ahora, habíamos leído esta porción de Romanos, capítulo número 12, esta porción en el texto número 2, que me ha impactado tremendamente. Un breve comentario referente a lo que allí aparece en el texto. Indica básicamente ese asunto de no os conforméis a este siglo. El contexto allí para conformarse significa adaptarse, amoldarse o acomodarse a las normas, valores y comportamientos del mundo o de un sistema antidios, anticristo que nos rodea y que pueden estar en conflicto con los principios y valores cristianos. La idea entonces es que los creyentes no deben dejar que el mundo les dicte cómo deben vivir, pensar y actuar, sino que deben buscar transformarse y renovarse según la voluntad de Dios. Recuerde que así como nosotros cantamos muchas veces con mucho jolgorio y mucha alegría el canto que dice: el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Así como cantamos que el gozo no nos lo puede quitar el diablo, también debemos declarar literalmente que el mundo y el Satanás y su sistema no pueden imponernos sus culturas, sus ideas, sus principios, sino que vivimos bajo el reino eterno, bajo el reino de Cristo. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria al nombre del Señor. Quedé con ganas de seguir cantando porque la alabanza está muy hermosa. Gloria a Dios. Ahora, en Romanos 12:2, leyéndolo en otras versiones, las palabras que suelen traducirse para la palabra conformarse o conforméis, ahí el término adaptéis o amoldéis. Y es interesante que cuando uno indaga esto qué significa, eso del conformismo espiritual, básicamente es la actitud de una persona que acepta, y obviamente no cualquier persona, sino una persona que ya es como mínimo un creyente y que se empezó a deteriorar en su vida espiritual o se empezó a enfermar profundamente. Y este sexto síntoma ya es como un asunto más crónico, más desagradable, que empieza digámoslo así, a dejarse notar en aquel creyente. Y básicamente es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. Y esto sabemos que el término conformarse puede tener un sentido positivo, pero también puede tener un sentido negativo. Ahora, obviamente aquí, así como cuando hablábamos del sueño, el sueño tiene una parte, un aspecto positivo, también un aspecto negativo. Y lógicamente aquí estamos enfocándonos todo en un sentido negativo. En otras palabras, el conformismo espiritual es la adaptación a un estado espiritual decaído, sin importar cuán terrible, cuán negativo este sea. Y lo peor de todo es creer, o no solo creer, sino no hacer nada por salir de allí. Creer que así como estamos ya es suficiente o estamos bien, y no hacer nada por salir de ese estado espiritual. El término conformarse o conforméis ahí viene del griego schematizó. Y ese término schematizó significa
ajustarse, amoldarse o adaptarse a algo, especialmente en el sentido negativo del término. Por supuesto que está refiriéndose al sistema mundanal. Y una de las terribles cosas que llevan al cristiano, voy a empezar a enumerar algunas causas por las cuales una persona llega a ese estado, al estado del conformismo, donde él se adaptó a ese estado, se amoldó a ese estado, se quedó allí en ese estado, cargado de sueño, cargado de pesadez, cargado de frialdad, cargado de tibieza, cargado de todo tipo de decaimiento espiritual, y ahora ha quedado en un estado de conformismo. El conformismo viene, número uno, cuando llegamos a niveles de experiencias en Dios en las cuales en cierto modo nos estancamos y no avanzamos. Amado, yo he tenido la experiencia de enseñarles algunas veces y decirles a ustedes, cada vez que usted tenga la experiencia con Dios de hablar en lenguas, por ejemplo, usted debe procurar profundizar en ello, es decir, no solo quedarse con la misma experiencia de hace 10 o 20 años en las lenguas. Usted debe profundizar más allá, debe entrar a algo más. Yo he tenido la oportunidad de cantar en lenguas, interpretar las lenguas, sentir, profundizar en las lenguas, no solamente con la misma experiencia inicial. Yo he tenido la experiencia de profundizar, pero quiero decirle que hay algunos que se quedaron conformes, o algunos se quedaron conformes con la experiencia que tuvieron hace 20 o 30 años por allá en X convención o en X lugar o en X culto. El conformarse es pensar, ya tuve una experiencia en el pasado y con eso es suficiente. Pero los que no están dispuestos a conformarse son aquellos que dicen, yo, como dice el lema nacional ahora, quiero más, queremos más. Yo sé que hablé en lenguas allá, pero quiero seguir aún más, quiero profundizar aún más, quiero tener una experiencia más amplia, más profunda en la presencia del Señor. Y yo mismo me he dado cuenta que cuando mi relación con Dios no es la mejor o no está en el mejor estado, mis lenguas vuelven a ser las lenguas primitivas, las lenguas del inicio. Pero cuando profundizo, puedo fluir en lenguas diferentes. Incluso ahí se puede manifestar el don de lenguas, cuando ya no se habla solo lenguas angélicas, sino incluso humanas y fluidas, pero que vengan de parte del Espíritu de Dios. Ya enseñé alguna vez lo que son los dones del Espíritu y ahora solamente le estoy diciendo esto a modo de inicio de todo esto. Hay personas que han llegado a niveles de experiencias en Dios en las cuales en cierto modo se han estancado y no avanzan de allí. Por ejemplo, aquellos que se estancaron en ese nivel primario de oración. No está mal que usted comience a profundizar en la oración, pero algunos llegaron al nivel de 5 minutos o al nivel de 10 minutos o al nivel de 15 minutos y de allí no han podido pasar. Y lo que es terrible es cuando se conforman a ese estado espiritual y a ese nivel de oración. Y obviamente no van a crecer espiritualmente. Pero ¿saben por qué el conformismo es terrible? Porque algunos llegan a creer y a pensar, autoengañándose, que así están bien, que para qué más, que así es suficiente. Algunos, por ejemplo, para poner algunos ejemplos de las 5 prácticas fundamentales del cristiano: la oración. Segundo, la alabanza. Cuando una persona se ha conformado a ese nivel primario de dar 4 palmas y de no meterle pasión a esto, porque es que recuerde, si la gente se apasiona cuando cantan con Darío Gómez y con Michael Jackson y con Shakira y con Juanes y con toda esa gente, ¿cómo no nos hemos de apasionar cuando cantamos al que nos dio la vida, al que derramó su sangre, al poderoso de Israel, al rey del... ¿Habrá alguno aquí que alaba el nombre del Señor? Alguien aplauda la gloria de Dios con pasión este día. Aleluya. Pero algunos se quedan en ese nivel primario y algunos en ese conformismo llegan a criticar a los apasionados por las cosas de Dios.
Esos nuevos llorones, esos nuevos saltones, esos nuevos emocionalistas, esos nuevos. Amado hermano, ojalá todos nos mantengamos siempre en ese primer amor, en ese fuego que te hace llorar, que no tiene que ser la melodía ni la sonata, sino que fluye la presencia de Dios, aunque no sea el mejor pianista ni las mejores voces, pero tú puedas fluir en alabanza. No te conformes a un estado y ni alguien póngase en pie y diga: yo no me conformo. Diga: yo no me conformo, y aplauda la gloria del Señor. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Qué bueno es cuando una iglesia pasa del nivel primario y empieza a profundizar en las cosas de Dios. Grite conmigo: gloria a Dios. Digan conmigo: queremos más. Tomen asiento un momento. Una cosa importante, el tema de la lectura, el estudio y la profundización de la palabra. Muchos se quedaron en un nivel primario. Incluso algunos llegan a menoscabar el conocimiento de la palabra porque se conformaron a ese ABC y D de lo escritural. Y algunos ni siquiera el ABC y D de lo escritural lo conocen a ciencia cierta. Y eso ha llevado a muchos que terminen negando la importancia del arrepentimiento, del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo, cosas meramente básicas. Cuánto más si profundizamos, pero es por conformismo espiritual. Y ni qué hablar del congregarse. Estoy hablando de las 5 pautas, ¿no? Oración, alabanza, lectura, estudio de la palabra. Cuarto, el congregarse. Algunos dicen: no, suficiente con 2 veces a la semana, suficiente con 1 vez a la semana, o suficiente con 1 vez cada 15 días, o el estilo de la tradición cada 8 o cada 15 días. Pero cuando alguien no se conforma, amado hermano, empieza a despertarse la pasión de los hermanos de la iglesia primitiva. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Cristo. Amado hermano, usted empieza a buscar. Hay gente que me dice: pastor, pero hoy no hay nada. ¿Qué hay que hacer? Porque hay pasión por las cosas de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando usted más ora, más ganas tiene de orar. Cuando usted más se congrega, más ganas tiene de congregarse. Pero cuando hace el efecto contrario, pasa lo que diría el predicador Rogers alguna vez, y yo les he dicho esa frase que parece una especie de trabalenguas, pero que es una realidad. Cuando nosotros comenzamos a hacer lo que debemos hacer, nosotros dejamos de hacer lo que no debemos hacer. Pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que debemos hacer, entonces nosotros comenzamos a hacer lo que no debemos hacer. ¿Sí se explica? Y es efectivo. Usted deja de orar. En estos días alguien me escribía y me mandaba un audio y decía: dejé de congregarme y perdí la pasión por congregarme. Dejé de orar y ya ni ganas no tengo de eso. ¿Por qué? Porque el conformismo lo atrapa y lo envuelve y lo hunde y lo sumerge en un nivel profundo de depravación y de destrucción, porque lo envuelve con su maldad y con su sistema mundanal. Pero en cuanto a esto, la primera causa es básicamente esa. ¿Y qué decir de la quinta práctica fundamental de los cristianos, que es compartirle a otros de Cristo? Hablarle a otros del Señor, evangelizar a otros. Ya algunos pierden tal nivel de sentido porque el mundo los ha envuelto, y algunos hasta tienen vergüenza de hablar a otros de Cristo porque no se nota Cristo en sus vidas. Es decir, ya viven una vida tan casi mundana que no parecen nada cristianos, que les da hasta vergüenza hablar de Cristo. Terrible eso, ¿cierto? Diga: Señor, guárdame del conformismo espiritual. Número 2, otra razón por la cual el conformismo llega es cuando no vamos por más en Dios. Que el lema de este año sea parte de nuestra visión: queremos más. ¿Más de qué? Más del Señor, más de su poder, más de su presencia, más de su Espíritu Santo, más de su oración, más de su palabra, más de alabanza, más de la presencia, más del fuego. Queremos más, queremos más. Yo recibí ayer algo, pero quiero más. Yo estuve recibiendo algo, pero quiero más. No te conformes con la experiencia de ahora, porque todavía hay mucho más en Dios.
Ahora, cuando nos conformamos con experiencias primarias e iniciales, pero no ahondamos más en nuestra búsqueda de Dios, llegamos a quedarnos en el terrible estado del conformismo. Personas que se conformaron tanto que solo cuentan las experiencias de años. Por ejemplo, gente que dice: yo hace años oraba, hace años ayunaba, yo cuando era ayunaba y evangelizaba y ganaba almas y hacía esto, ¿y ahora qué? Es la pregunta. Porque hay gente que ha entrado en ese nivel de conformismo, de pensar que ya lo que hicieron para la obra del Señor fue suficiente. Pero, amados hermanos, ni trabajando hasta el último segundo de nuestra vida aquí en la tierra, día y noche, ni haciendo eso, podemos siquiera compensar en lo más mínimo lo que ya Cristo pagó e hizo por nosotros. Así que vale la pena que usted lo dé todo, que usted no se conforme con menos, porque el Dios nuestro no es el Dios de menos, el Dios nuestro es el Dios de más. 1000 veces más te bendice, 1000 veces más te levanta, pero no te quedes conforme con ese estado espiritual. Por otro lado, cuando nos conformamos por el hecho de no entrar en búsqueda de la presencia de Dios. A ver, yo he tenido la oportunidad de experimentar, y eso quiero que usted lo viva constantemente, de experimentar cómo una persona que entra en una búsqueda incesante de la presencia de Dios, en una semana o en un día o en un tiempo donde exclusivamente lo dedica para buscar de Dios, amado, hasta su temperamento es cambiado. Hasta su manera de pensar cambia. Gente que me ha dicho: pastor, yo llevo años con este vicio y no he podido. Pastor, yo llevo años con estas mañas y no he podido. Pastor, yo llevo años con esto y parece que esto no funciona. No, no es que no funciona, es que a ti te hace falta meterte más. Y no te metas hasta los tobillos, métete hasta la profundidad del río de Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor y lo aplaude con todo su corazón? Y aquí viene una razón más fuertísima de por qué muchos se quedan en un estado de conformismo terrible, y es cuando no le damos lo mejor de nuestras vidas a Él. Es cuando nosotros solamente nos acostumbramos a darle las migajas de nuestra vida. Y recuerda que el Dios nuestro no quiere las migajas de nuestro corazón. Él dijo: dame, hijo mío, tu corazón. El único que se conforma con migajas es el diablo. Él con un poquito de tu corazón es suficiente. A él no le interesa que tú lo ames con toda. Él no está interesado en que lo adores en espíritu y en verdad. Alguien dijo: a él le interesa que lo adoren en espíritu de demonio y de mentira. El único que busca que se lo adore en espíritu y en verdad es Dios. Por eso es que con él es todo o es nada, no es a medias. No te conformes, dale más a Él, dale la rienda de tu vida al Señor. Con todo tu corazón, dice la Biblia, con toda tu mente, dice la Biblia, con todas tus fuerzas, dice la Biblia. No dice con parte de tu corazón. Algunos quieren tener un crecimiento espiritual y que en el corazón suyo, figurativamente hablando, estén de vecinos el diablo y Dios. El diablo en la sala y Dios en el cuarto. Y amados, no funciona. Dios quiere ser el dueño y Señor absoluto de todas las áreas de tu vida. Y cuando tú y yo le damos lo mejor de nuestras vidas a Él, amado, le aseguro que usted va a crecer en un tiempo muy corto lo que no ha crecido en muchos años que lleva en las cosas de Dios. Romanos 12:2 así que dice: no os conforméis. Está diciendo: no se adapten, no se amolden a este siglo. Sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, de sus ideas, de su manera de pensar. Una de las cosas que los ha llevado al estancamiento y en ese conformismo es que su manera de pensar es: así es suficiente. ¿Para qué tanto fanatismo? ¿Para qué tanto? Amados hermanos, no hay nada más hermoso que ser un apasionado y no un emocionado. El emocionado es
momentáneo. El emocionado depende de la circunstancia. El emocionado depende de los eventos, de los predicadores, de muchas cosas. Pero el apasionado, sin eventos, sin música, sin predicador, nada de eso, va detrás de Cristo. El emocionado depende de los hombres. El apasionado depende. ¿Habrá algún apasionado aquí que lo pueda adorar, que lo pueda exaltar, que lo pueda alabar? Dele fuertes alabanza al Rey de la Gloria. Oh, aquí están los apasionados por Cristo. Oh, aleluya. Yo estaba escuchando los discursos del presidente actual de los Estados Unidos y la gente se levanta y aplaude hasta por 3 minutos con una fuerza increíble. Pero muchos cristianos, cuando le dicen aplauda a Dios, se quedan allí como si estuvieran, a menos que estén enfermos. Es entendible, pero si tú has venido aquí es para darle la gloria al Rey. ¿Alguien puede aplaudirlo? ¿Será que los cristianos pueden aplaudir mejor a Dios que los que son fanáticos de los políticos? ¿Será que los cristianos pueden alabar a Dios mejor que los que son fanáticos de los futbolistas? Pero claro que sí, porque nosotros sabemos a quién estamos adorando. Transforma tu mente este día, renueva tu entendimiento, comprueba a la luz de la palabra lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y si tú lo haces, iglesia, no vas a vivir una vida sin experiencia, sin triunfo, sin victoria. Al contrario, Dios te dará nuevas experiencias, nuevos triunfos, nuevas victorias. Hay poder, hay victoria asegurada para los que se mantienen apasionados. Qué lindo es cuando se levantan esas intercesoras de fuego en esta iglesia, esos adoradores de poder en esta iglesia que dicen: yo no me conformo con experiencia primaria, yo quiero más y más de Cristo. Dele fuerte ese aplauso al Rey. Una vida, tome asiento gritando gloria a Dios. Una vida que se ha conformado será una vida sin nuevas experiencias en Dios, sin nuevos triunfos en Dios, sin nuevas victorias en Dios y con Dios. Porque cuando una persona se ha conformado con estados iniciales espirituales, empieza solamente a oír que otros viven cosas, y algunos hasta dudan de lo sobrenatural en Dios a causa de su conformismo espiritual. Hay gente que empieza a decir: pero ¿será verdad eso de los milagros? ¿Será verdad eso de tanta cosa que dicen ellos? Pues, amados hermanos, Dios te está invitando a que no te conformes en ese estado espiritual. Yo puedo estar en el nivel más alto que quiera, que haya querido, pero aún así puedo decir: Señor, este no es el nivel todavía. Yo creo que todavía hay algo más en ti. Yo quiero aún más de ti. ¿Habrá alguno que le puede orar a Dios y decir: Señor, yo quiero más? Yo quiero más. Yo creo que eso que les puso Dios a los oficiales no es un mero título, es una realidad poderosa para nosotros y una necesidad urgente. Si queremos ver crecimiento, necesitamos aprender a crecer primero nosotros. Hoy el predicador Mario Ceguera lo escuchaba y decía: debemos enfocarnos más que en querer que la iglesia crezca. Debemos primero enfocarnos en crecer nosotros mismos espiritualmente. Porque si nosotros crecemos en unción y en poder y en pasión, eso hará que otros también empiecen a conectarse con gente apasionada por las cosas de Dios. Y qué lindo es cuando uno se conecta con gente de esa. Gente que están contando siempre, y no ufanándose, no, sino dándole la gloria a Dios, siempre contando nuevas experiencias en Dios. Pastor, tuve un sueño, una visión, tuve unas experiencias, oré por un enfermo, echamos fuera demonios. Es hermoso, gente de ese nivel.
gente que cuenta triunfos, victorias espirituales. Pero ¿qué hacer para poder vencer el conformismo espiritual? Diga: fuera el conformismo espiritual. Número uno, debemos dejar de lado el conformismo y darle a Dios lo mejor de nuestra vida. ¿Cuántos creen que Él se merece lo mejor de nuestra vida? ¿Cuántos saben que Él no se merece lo mediocre, sino lo mejor de lo mejor? Aleluya, dele gloria a Dios. Dar lo mejor de nuestra vida en alabanza. Todos los de alabanza y los que vienen a alabar, porque muchas veces algunos piensan que alabanza solo es los que tienen el micrófono y dirigen. No, alabanza es los que vienen a culto o los que van cuando usted vaya, dele la mejor alabanza que pueda ese día. Cuando usted vaya a adorar, dele la mejor adoración. Cuando vaya a orar, dele la mejor oración. Cuando vaya a buscar de Dios, dele el mejor tiempo para Dios. Dele lo mejor de su compromiso para Dios, lo mejor de su obediencia, lo mejor de su entrega para Dios, la mejor de su devoción y de su consagración para Dios. Pero el contraste de los conformistas es que muchas veces le dan lo mejor de sus fuerzas, de su energía, de su juventud, de su tiempo a las cosas del cosmos, del mundo, y no a las cosas de Dios. Y eso los lleva a un estancamiento espiritual. Quiero traerles esto para que ustedes lo puedan relacionar. Hay 4 niveles del río de Dios que nos hablan en el profeta Ezequiel. Y es importante que cuando usted observa esos niveles en profundidad, en un sentido práctico, usted podrá darse cuenta que a medida de que alguien se sumerge, así como el profeta a medida que se sumergía en esa visión del río de Dios, podía tener experiencias diferentes en Dios. Y amados, qué bueno que en este nuevo tiempo, en esta nueva temporada, nosotros seamos una iglesia que le digamos: Señor, gracias por todas las experiencias hermosas que tuvimos en el año inmediatamente anterior o en los años pasados. Pero todavía creemos que tienes mucho más para nosotros hoy. Algunos saben que hemos recibido ataques brutales, pero cuanto más fuertes son los ataques de las tinieblas, mayor es la gloria y el poder y el peso de la gracia de Dios. Y Dios muchas veces permite que vengan esos niveles de ataque porque Él quiere mostrarse y revelarse en mayor profundidad para que no nos conformemos. Sacuda al que está a su lado y dígale: cuidado con el conformismo. Pero para llegar a los niveles más profundos, solamente llegarán aquellos que no se conforman a esos estados actuales. En otra versión, Romanos 12:2 dice: no se amolden a la conducta de este mundo. En otra versión dice: no se amolden al mundo actual. Y hay 4 niveles que encontramos allí. Uno es el nivel tobillos, otro es el nivel rodillas, otro es el nivel cintura y otro es totalmente sumergidos. El profeta es impelido por el llamado espiritual poderoso que recibe y le dice: entra ahí a ese río, y entra hasta el nivel tobillos. Luego entra a ese río y entra hasta tus rodillas, y luego dice: camina más, profundiza, y esa agua llegaría hasta la cintura. Y luego le dice: entra un poco más, y finalmente él estaba totalmente sumergido. Y amados, hay 4 cosas importantes que podemos extraer de aquí. Todo aquel que quiere liberarse del conformismo espiritual debe aprender a llegar siempre a la presencia de Dios al nivel tobillos, que es un nivel de limpieza espiritual. ¿Cuántos saben que necesitamos ser limpiados constantemente? Nuestros pies espiritualmente hablando se ensucian continuamente y necesitamos siempre estar llegando a ese nivel tobillos espiritual en el río de Dios. Pero amados, aunque eso es necesario que se haga siempre, siempre habrá un problema de conformismo cuando todo es lo único a lo que tú llegas es siempre al nivel tobillos, al nivel de todo el tiempo: Señor, me vuelvo a arrepentir, perdóname, volví a hacer lo mismo, Señor, vuelvo otra vez a lo mismo, vuelvo otra vez, Señor, perdóname, volví otra vez. Y cuando tú te quedas en el nivel tobillos todo el tiempo, tú no vas a experimentar el siguiente nivel, y es el nivel de rodillas. El profeta es llamado a caminar, a
profundizar y ahora ya es el nivel rodillas, y rodillas habla de algo más profundo que solo limpieza. Ahora es rendición. Y si hay algo que hará que un cristiano pueda profundizar en su relación con Dios, es cuando no solamente viene a decirle: Señor, perdóname y límpiame, sino cuando dice: Señor, rindo a ti todas las áreas de mi vida, rindo a ti mi tiempo, rindo a ti mis horas, rindo a ti mis sentimientos, rindo a ti mis emociones, rindo a ti todo. Y cuando tú te rindes a Él, vas a empezar a sentir cómo aún las rodillas van a ser mucho más fáciles para doblarse delante del Señor. El nivel de limpieza solo te lleva escasamente a un altar, pero el nivel rodillas te lleva a entrar en la rendición, aún cuando no estés dentro del templo de adoración, aún cuando estés en tu cama, en tu casa, en tu lugar de trabajo, a solas con Dios. Pero luego hay un tercer nivel que se llama cintura, y eso es la intercesión. Porque ya cuando el cristiano ha entrado a un nivel más profundo, pasa de estar: Señor, perdóname, luego pasa a decir: Señor, te he rendido mi vida, a un nivel de empoderamiento espiritual, donde ha sujetado todo lo que tiene que ver con sus debilidades a Dios. Y ahora puede sumergirse al nivel de la cintura, y eso implica intercesión por otros. Pero la pregunta es: ¿cómo puede alguien que ni siquiera ora por él mismo orar por los demás? Y por eso no pueden profundizar. Pero cuando alguien ha llegado al nivel de intercesión, hay gran parte de su tiempo en oración donde ya no es: Señor, límpiame, me rindo a ti, ayúdame, guárdame, libérame. Ahora hay una extensión en su oración. Diga: intercesión. Y número 4, hasta estar sumergido totalmente. Y aquí es el nivel más hermoso, porque eso es dependencia total de Dios. Cuando las aguas son las que te mueven, las aguas del río de Dios. Y yo quiero orar para que Dios levante en esta generación una iglesia que no solamente llegue a buscar todo el tiempo limpieza, no solamente rindiendo algunas áreas de su vida, no solamente intercediendo, sino que llegue al nivel de la dependencia total de Dios. Donde tú incluso para tomar una decisión sepas que primero lo consultaste con tu Padre. Aún para entrar en un negocio, en un proyecto, sepas que lo consultaste primero con el Señor. Porque hay gente que vive fracasos espirituales tras fracasos espirituales porque no ha aprendido a depender de Dios. Diga conmigo: nadar en el río de Dios. Vamos, dígalo: nadar en el río de Dios. Ahora, si hay un ejemplo práctico en estos últimos minutos que quiero dejarte claro, es el ejemplo de un hombre de Dios en el cual yo puedo observar un espíritu no conformista. Alguien que quería profundizar siempre más en sus experiencias con Dios. Estoy hablando del profeta Eliseo. Era un varón que no se conformaba con menos, sino que siempre quería más. Era el profeta cuyo nombre significa Dios es mi salvación, y quien llegó a ser el sucesor de Elías. Eliseo era un varón que no se conformaba con experiencias iniciales. Él siempre iba por más, él siempre quería más. Y si usted lee, por tiempo no lo vamos a leer, pero en el segundo libro de Reyes 2, 1 al 15 encontramos dos cosas particulares. Una de ellas es que la Biblia dice que en algún momento el mismo profeta de Dios le dice: mira, Dios me va a llevar en un torbellino. Ya él sabía hacia dónde Dios lo iba a llevar, él tenía una revelación previa, pero el asunto es que le dice: quédate aquí, Eliseo. Y él le dice: no te dejaré, vive Jehová que no te dejaré. Y luego vienen otros profetas y le dicen: ¿sabes que van a llevar a tu Señor? Y él le dice: sí, yo lo sé, callad. Dos cosas que se repiten en el pasaje. Número 1, digan conmigo: no te dejaré. Y digan conmigo: callad. Esto de no te dejaré y esto de callad es muy significativo, porque la gente que se conforma es, número 1, la gente que no quiere ir más allá y deja de seguir. Y número 2, la gente que se deja distraer. Nosotros lo querían distraer, yo le dije: sí, cállense. Yo no quiero perderle la mirada al profeta.
Yo quiero enfocarme en Él. Mira, ¿sabes que te van a llevar a su Señor? Sí, yo lo sé, callad. No quiero ruidos, no quiero distracciones. Y hay gente que no ha tenido experiencias fuertes con Dios porque, número uno, no está dispuesto a proseguir o a seguir, a ir más allá. Y número dos, no está dispuesto a callar todo tipo de ruido distractor. ¿Y sabe cuál es el primer enemigo, ruido distractor, que le impide tener experiencias sobrenaturales con Dios? Su propia mente. ¿Acaso aquí no le ha pasado que alguna vez usted quiere ponerse a orar y de repente usted empieza a pensar en cosas que ni siquiera quiere pensar? Y empieza a despistarlo y cualquier ruido y una tapa que se cae y cualquier cosa y usted se desubica. Porque usted necesita aprender a tener una concentración específica, una dedicación específica. Y lo que aprendo del profeta Eliseo es eso. Número uno, él dice: no te dejaré. No importa quién se lo diga, si sea el profeta, pero yo sé que usted es mi profeta, yo sé que usted es un hombre de Dios, pero no te dejaré. Vive Jehová que no te dejaré. Amado hermano, hay gente que se ha conformado, incluso algunos se apartaron y se han conformado en ese sistema en el que están ahora, porque alguna vez alguien de la iglesia los despreció, los rechazó, los sacó, se fueron. Pero el que está dispuesto a seguir, no importa si le dice el presidente o el pastor o el líder: váyase, usted no se va a ir. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién he creído. No te dejaré. ¿Cuántos alaban a Cristo esta noche? Pero también se necesita gente dispuesta a no dejarse distraer. Y hay una serie de cosas que ahí podemos aprender, y una de ellas, y estas son pautas que le pueden servir, una de ellas es que el primer lugar donde ellos fueron con el profeta Eliseo y Elías fue a un lugar llamado Gilgal. Ese lugar era un lugar donde Jehová y su pueblo Israel instalaron su primer campamento en la tierra prometida. El lugar ceremonial situado en el Valle del Jordán simboliza el comienzo para Israel, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. Es el lugar de un nuevo comienzo. Fue el punto de partida para las varias campañas militares bajo Josué. Esto aparece en el libro de Josué. Ahora, Gilgal significa círculo de piedras. Era el primer altar, el del nuevo comienzo. Allí vemos, por ejemplo, en la Biblia cómo el nuevo comienzo siempre estuvo relacionado con altares. Por ejemplo, Eliseo tuvo un Gilgal en su nuevo comienzo, porque recuerde que Eliseo, a partir de ese día, nunca más fue el mismo. Su vida fue transformada para siempre, porque él llegó a ser el sucesor del profeta Elías y llegó a doblar al profeta Elías en milagros. Si Elías hizo 7, él hizo 14 milagros, porque había algo que había comenzado en el Gilgal. Y el Gilgal nos habla del nuevo comienzo. Israel también tuvo su nuevo comienzo en Gilgal con un altar. Noé tuvo su nuevo comienzo después de bajarse del arca con un altar a Jehová, un olor grato a Jehová. Y esto habla de más que un sacrificio, una disposición a la obediencia a Dios. Por eso el primer libro de Samuel 15 dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. También 2 Corintios 5:17 dice algo que sé que nos va a alegrar: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Primer paso, siguiendo el modelo de Eliseo, para salir del conformismo, es volver al altar del primer amor, al altar del nuevo comienzo. No vas a salir del conformismo si no empiezas a levantar cada nuevo comienzo un altar delante de Dios. Empieza por hacer un altar en tu vida privada, en oración, cada mañana, cada noche, cada tarde. No podrás crecer 1 centímetro espiritualmente si no lo haces. Y recuerda, habrá intercesores orando por ti,
Pero el nivel de conformismo no depende de que otros oren por mí. Para salir de allí depende de que yo haga mi trabajo. Porque hay mucha gente que está esperando, oren por mí, intercedan por mí, háganlo por mí. Y claro que hay que hacerlo, oramos unos por los otros. Pero el punto aquí es que hay un nivel de obediencia que te corresponde a ti. Hay un nivel de sacrificio que te corresponde a ti. Ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, nadie, ni el que te quiera puede hacer nada por ti. Es tu responsabilidad delante de Dios. Y en ese sentido, cuando el Señor percibe un olor grato en sus nuevos comienzos, dice, este está comenzando bien. Algunos dicen, quiero comenzar de nuevo mi vida espiritual, y hacen propuestas de oración, de ayuno. Eso es una forma de empezar, de hacer un nuevo comienzo. Hay gente que dice, bueno, si yo no era tan comprometido, ahora quiero comprometerme más. Si yo no buscaba tanto, yo quiero volver una vez más a las cosas de Dios. Lo segundo, después de Gilgal, ellos van a un lugar llamado Betel. Y Betel significa la casa de Él, o sea, la casa de Dios. El lugar donde nosotros debemos volver continuamente para renovarnos, para ser entrenados y desafiados en Dios. Es nuestro lugar de adoración, nuestro lugar de encuentro con Dios. Jacob mismo volvía a su Betel y allí tuvo una experiencia gloriosa en Dios por medio de un sueño con promesas poderosas para su vida. La casa de adoración no es solamente una especie de pasatiempo semanal, no es solamente como un llenar el espacio que me sobra en la semana. La casa de Dios no puede ser solamente un lugar donde voy porque pues ya no hay más que hacer o por mera costumbre. No, tú debes saber que si quieres salir del conformismo después de tu altar personal en Gilgal, tú tienes que reunirte en la casa de Dios para tener un encuentro con Dios constantemente. ¿Habrá alguno aquí que ha salido renovado alguna vez? Hay gente aquí que me ha dicho, he venido desanimado, he venido desalentado, he venido sin ganas de seguir, pero después de ese culto poderoso, después de esa palabra, algo cambió en mí. Alguien puede alabar a Dios. El Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oye, pero ¿por qué van tanto a culto? Porque sabemos el secreto que hay detrás de todo esto. Oye, pero ¿por qué? Ya son 2 veces, ya es mucho. Porque sabemos la carga de gloria que uno recibe detrás de todo esto. A mí no me pueden quitar esta bendición. El diablo y el mundo no me puede arrebatar esta bendición. Alguien aplauda la gloria de Dios. Si hay algo que aprender de los no cristianos, es su pasión por las cosas que ellos hacen. Carnavales, llovió a cántaros, torrencialmente, y las calles estaban a reventar. Cristianos, medio hace frío. ¡Qué frío! Un poquito de sol, mucho sol. Amados, no podemos ser así. Si queremos salir del conformismo, tú tienes que volver a tu Betel constantemente. Y Betel es la casa de adoración. Número 3, luego Eliseo y Elías. Eliseo va detrás de Elías a un lugar llamado Jericó. Y Jericó es la primera ciudad que fue conquistada. En otras palabras, nos habla de las primeras experiencias de conquista y de victoria en Dios. Pero aún hay más, y esto de que queremos más no es para conformistas, es para apasionados por Dios. Este solo era un punto de partida para más conquista. Jericó te habla del lugar de inicio de tus primeras conquistas. Pero grave error de muchos, que cuando medio se meten en Dios, oiga bien, es imposible que usted se meta en Dios y no tenga experiencias nuevas en Dios. Pero hay algunos que medio se meten en Dios, tienen una experiencia buena y ya con eso bajan la guardia y dicen, mire qué gloria, qué unción, qué poder, ya es suficiente. No, tú debes volver por más. Es tu primera conquista, es solo tu primera victoria, pero no te quedes allí. Ve por más, ve por más. Alguien puede alabar, alguien puede dar gloria a Dios.
Por eso Romanos 8:37 al 39 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Las victorias que vienen enumeradas van una tras otra, porque cuando una persona empieza a apasionarse por Dios, Dios le da victoria número uno, por lo cual estoy seguro de que número uno, ni la muerte; número dos, ni la vida; número tres, ni ángeles; y así ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado hermano, si tú te metes realmente, tu Jericó serán las primeras murallas derribadas, tu Jericó será tu primera ciudad de conquista. Pero hay una victoria que viene de Dios contra la muerte. Algo en la vida, nada te lo va a poder quitar. Ángeles o principados, nada te podrá quitar lo que has recibido. Determínate a seguir adelante. ¿Alguien puede darle mejores alabanza al Rey? Pero el cuarto lugar es un secreto fundamental para sostenerse. Porque yo mismo muchas veces he pasado el proceso, pero también es triste ver cómo algunos se quedan en ese proceso. Pasamos por nuestro Gilgal, volvemos a nuestro Betel, entramos a ese lugar llamado Jericó y empezamos a tener altar y empezamos a ir a culto y luego empezamos a experimentar victorias. Pero el error garrafal de muchos es que no se mantienen humillados delante del Señor. El nombre Jordán significa el que desciende o descender, y es tipificando la humillación continua que se requiere para mantenerse libre del conformismo. Tipifica la actitud del que nunca se va a conformar y siempre está dispuesto a menguar totalmente, siempre está dispuesto a descender, a doblegarse, a humillarse más ante Dios, porque quiere ver más de Dios, porque quiere sentir más de Dios y porque quiere vivir más en Dios. Amado, la humillación es algo tan poderoso que 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si tú quieres mantenerte firme en la vida cristiana, no dejes de humillarte. No te conformes: ya hice la cadena, ya fui a la vigilia, ya estuve. No, tú tienes que meterle ganas, como dice el mexicano. Échale ganas al asunto. No te conformes en estado primario. Ve por más, humíllate más, y es la poderosa mano de Dios la que te va a dar la victoria constante. Pero también Jordán, y esto es serio, Jordán significa límites y fronteras, porque el río Jordán dividía, eso era la frontera del río aquel. Los que hemos visto geografía sabemos que es un río que desciende, y vemos que tal como ese río Jordán marca los límites de la tierra prometida, en Proverbios 22:28 dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y esto es serio. Una de las razones por las cuales más terrible se manifiesta el conformismo espiritual hoy es porque muchos han traspasado los principios y los fundamentos de la palabra de Dios. Violaron las normas, y algunos hasta han violado las doctrinas y se han pasado por alto. Pisotearon la sangre, pero también pisotean la palabra. Pero quien no se conforma finalmente tendrá mayores experiencias en Dios. Yo sé que hay algunos que se sostienen firmes a nivel internacional y mundial en los principios de la palabra de Dios, y tal vez aún otros de los mismos hermanos le llaman los anticuados, los extremistas. Pero amado hermano, yo prefiero ser llamado así, pero mantenerme sin pasar los linderos, sin traspasar los límites a las fronteras. Amado, vale la pena mantenerse firme en los principios de la palabra de Dios. Esta palabra es poderosa para guardarnos del mal. Tal como Eliseo tuvo una doble porción del espíritu de Elías, porque note, él no dijo una doble porción del Espíritu Santo, no, él dijo una doble porción del espíritu en minúscula, de tu espíritu. En otras palabras le decía: profeta Elías, si tú eres apasionado, yo quiero ser el doble de apasionado que tú. Si tú tienes unción, yo quiero tener el doble de unción que tú. Si tú tienes oración, yo quiero crecer, y no porque quería superarlo, sino porque se había inspirado
inspirado y decía: no me conformo. Yo sé, profeta Elías, que te llaman el hombre de fuego. Yo sé que te llaman el hombre del agua, porque era el profeta del fuego y era el profeta del agua. Pero yo quiero saber si hay alguno que dice: yo creo que si Dios lo ungió a él, a mí me puede dar aún más. Alguien póngase en pie y aplauda la gloria del Dios del cielo. Eliseo tuvo una doble porción del espíritu de Elías y experimentó el doble de milagros, al punto que tuvo unción hasta en sus huesos. Eliseo se murió, pero sus huesos tenían unción. Escuche esto para terminar y orar. Segundo libro de Reyes 13, 20 al 21 dice: y murió Eliseo. ¿Quién? El que quería más. ¿Quién? El que no se conformaba. ¿Quién? El que alguien hubiese dicho: pero con ese hombre tan tremendo llamado Elías, ¿para qué más? Pero él decía: no, yo creo que mi Dios puede darme más. Yo sé que Dios lo llamó a Elías, pero Dios tiene algo más. Y dice la Biblia: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Yo quiero saber si en esta iglesia todavía hay alguien que dice: yo quiero estar tan ungido hasta los huesos. Yo quiero que la gracia de Dios penetre hasta lo profundo de mi alma. Habrá alguno aquí que pueda venir, si quiere, a este altar y juntos vamos a clamar: no me conformo. Venga diciendo: no me conformo. Venga, diga: no me conformo. Yo quiero orar por aquellos que vengan hoy con fe a este altar. Hay algo grande que Dios quiere desatar sobre tu vida, pero esto es para los que no se conforman con lo que tienen ahora. Esto es para los que dicen: yo quiero más. Venga a este altar y dígale: Señor, perdóname, porque muchas veces yo he sido muy conformista. Me conformaba con pedir oración, me conformaba con uno que otro culto, me conformaba con un versículo y un devocional, me conformaba con ir cada 15 días, me conformaba con escuchar una canción cristiana, me conformaba con tener una que otra experiencia que me hacía estremecer. Pero yo estoy llamando el espíritu de aquellos que dicen: yo no quiero solamente experiencias primarias, yo quiero tener la pasión de aquellos siervos. Como fue Eliseo, tu profeta te dijo que te quedaras allí, pero ¿por qué tú decías: no, vive Jehová, no te dejaré? Porque Eliseo sabía que había algo grande que venía en camino. Pero ¿por qué, Eliseo? La gente te dijo, te distrajo y tú les decías: cállense. Amado, no permitas que nada te arrebate lo que Dios tiene para ti. Allí de rodillas o allí de pie, empieza a orar por un momento. Vamos, levanta tu voz ahora. Algo va a descender sobre tu vida esta noche. Yo siento que Dios va a romper en las cadenas de alguien que lo ha atado al conformismo. Yo siento que Dios va a romper la ligadura de alguien que lo han atado a ese estado superficial, a ese estado de tobillos todo el tiempo, a ese estado de rodillas que es lo máximo. Pero Dios quiere que vayan más allá. Sujeta tu cintura, sujeta tu vida. Alguien está clamando y Dios está oyendo. Alguien está levantando su ruego y Dios está oyendo. Alguien se está humillando. Alguien se está humillando esta noche. Vamos, por un minuto vamos a tocar el trono de Dios en oración. Y al final vamos a terminar adorándolo. Y Él se va a soltar en esta noche sobre nosotros. He venido, Señor, este día necesitado de tu gracia. Vamos, necesitado de tu misericordia. Yo reconozco, Señor, que dependo totalmente de ti. Este día, Señor, hemos hablado y hemos predicado esta tu palabra.
reconociendo nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa. Aquí están en este altar y en este recinto aquellos que con su actitud están diciendo: yo reconozco que sin ti nada soy. Yo te doy gracias por las experiencias de ayer. Yo te doy gracias por mi bautismo. Te doy gracias por mi bautismo del Espíritu Santo. Yo te doy gracias por aquel milagro y aquella sanidad del pasado. Pero yo vengo por más esta noche. Yo vengo por más. Levante sus manos todos los que están aquí y junto conmigo van a gritar en alta y fuerte voz. Todo levante sus manos al cielo y luego va a dar el mejor aplauso al Rey de la Gloria. Digan conmigo: esta noche declaramos que queremos y necesitamos más de ti. Diga: en el nombre de Jesús. Y alábelo por un momento y reciba la gracia del cielo, reciba la fuerza del cielo. Y se cae toda cadena, se rompe toda muralla, se suelta toda ligadura, se va toda atadura. Ahora ya, aquí están los que quieren más, aquí están los que necesitan más, aquí están. Si no has recibido el Espíritu Santo, no te conformes, dile: quiero más, quiero más, quiero más. Si no has recibido algo, dile: Señor, yo vengo por más. Ahora sí, aplaude la gloria del Dios del cielo esta noche. Aplaude la gloria del Dios del cielo esta noche. Y esta es la iglesia que quiere más de Cristo. Esta es la iglesia que es apasionada. Esta es la iglesia que no se conforma. Esta es la iglesia que dice: Dios puede y quiere y tiene más. Esta es la iglesia que dice: mi Dios tiene todo poder. Esta es la iglesia que dice: mi Dios tiene todo potenciales. Oh, eso es más, 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 más. Suelta tu alabanza, suelta tus cargas, suelta tu adoración, suelta tu canto delante de Él. Ahí están los jóvenes y adolescentes y líderes que dicen: Dios tiene más, por eso vengo, porque necesito más. Alguien podrá darle el mejor aplauso al Rey de Gloria allí donde está. Alguien podrá hacer tronar sus palmas delante de Él diciendo: Santo, 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 Santo. Aleluya. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero amar. Eso es iglesia del Señor. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea paz. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, puedo hacer que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido,
Doy gloria a Dios esta me noche, quiero conformar. porque hay gente que no se quiere conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Dios tiene mucho más, mucho más, mucho más. Enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Sí, Dios quiere usar tus manos para su gloria. Dios quiere usar tu vida para su gloria. Dios te ha usado, hermano. Dios te ha usado, hermana, pero Él puede usarte aún más. Como un perfume a tus pies. Alguien dele fuerte ese aplauso al Señor de la gloria y dígale: Señor, gracias, 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 gracias.